Bueno, entonces creo que sí, vamos a empezar con glomerulopatías, que es el tema de revisión de hoy, en lo que compete a la parte de la patología renal. Para nosotros empezar hablando de lo que son las glomerulopatías, debemos tener en cuenta que el riñón es un órgano que es estructuralmente complejo, que ha evolucionado para llevar a cabo unas funciones que son muy importantes, dentro de las que se engloban la excreción de productos de desecho del metabolismo, la regulación de agua y sal, y sales corporales, el mantenimiento apropiado del equilibrio ácido-básico, la secreción de hormonas, eutacoides incluso. Las características que hacen que el riñón sea un órgano tan estructuralmente complejo también engloban que sus enfermedades sean complejas y de alguna manera algo difíciles de entender. Sin embargo, para efectos prácticos y educativos, siempre que nosotros vayamos a empezar a pensar en las enfermedades renales, tenemos que dividirlas en los mismos componentes morfológicos del riñón. Entonces, estructuralmente recordamos que él se divide en los glomérulos, los túbulos, el intersticio, los vasos sanguíneos, y asimismo entonces vamos a clasificar cada una de las enfermedades que lo afectan. Para este caso, cuando nosotros hablamos de glomerulopatías, pues como su nombre lo indica, nos vamos a estar refiriendo a las enfermedades que de alguna u otra manera van a afectar el glomérulo renal. Debemos recordar que el glomérulo renal es entonces una red anastomótica de capilares. Siempre que nosotros pensemos en el glomérulo, nos vamos a imaginar como un montón de vasos sanguíneos envueltos. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Que allí, pues recordemos nosotros que se da todo lo que tiene que ver con la filtración o todo el filtrado glomerular, que es el que permite la eliminación de desechos, la retención de nutrientes, proteínas que sean necesarias para el cuerpo humano y que no se deben eliminar, que no se deben excretar. Generalmente este glomérulo, por medio de esta red anastomótica de capilares, va a estar dividido en dos tipos de epitelio. Es un epitelio visceral, que es aquel epitelio que está adherido al endotelio de cada uno de los vasos sanguíneos, que además están acompañados de unos podocitos, como ya vamos a ver, y el epitelio paretal, que es aquel que reviste la cápsula de Bowman, permitiendo que esté el espacio de Bowman, no espacio urinario. Y juntos, pues, componen la unidad de filtración. Generalmente, entonces, nosotros vamos a tener primero al endotelio. Entonces, el endotelio o estas células endoteliales van a tener unas características que son un epitelio fenestrado, es decir, que es un epitelio que tiene algunas hendiduras, o como diríamos de alguna manera, algunos huecos que son los que van a permitir la filtración. Generalmente ellos tienen este tipo de ventanas que tienen un tamaño entre 70 a 100 nanómetros y pues son los que van a tener como las características que permitan que solo unidades pequeñas, unidades que tengan, una carga más catiónica que aniónica, menor carga molecular o peso molecular, sean las que sean capaces de filtrarse por allí. Por otra parte, vamos a tener a la membrana basal. Ya la membrana basal glomerular es entonces la capa central gruesa como tal del glomérulo. Ella tiene varias láminas, unas delgadas, otras más densas, pero generalmente está compuesta por las células que componen la lámina densa y la lámina interna denominada rara interna y rara externa. ¿Qué es importante de la membrana basal glomerular? Que nosotros siempre recordemos que ella está compuesta de colágeno principalmente tipo 4, de laminina, de protoglucanos, polianiónicos, de fibronectina y de otras glucoproteínas, y esas características son muy importantes tanto en la función del glomérulo como cuando nosotros veamos qué pasa cuando hay una alteración de ellas. El otro, es el epitelio visceral, que está dado por los podocitos, que básicamente reciben ese nombre por ser estructuras que tienen unas proyecciones como si fueran un pie y hacen que esos procesos en forma de pie pues a la vez sean separados o se separen por hendiduras de filtración
por un diferente diafragma que le da la característica de la envoltura que va a tener o la característica de envoltura que tiene sobre el endotelio de los diferentes capilares. El epitelio parietal, que ya le hemos mencionado, que pues son células epiteliales que bordean la cápsula, y unas células que son muy importantes, que son las células mesangiales. Las células mesangiales en general, pues son células que son de origen mesenquimal, que son contráctiles, que son capaces de proliferar, ¿sí?, de depositar matriz, colágeno, de segregar otros mediadores, y que básicamente son importantes porque al estar en medio de los capilares de alguna manera permiten el sostenimiento del mismo. Es importante que nosotros recordemos entonces, siempre que pensemos en el glomérulo, en una permeabilidad selectiva. Cuando nosotros hablamos de la permeabilidad selectiva, siempre nos vamos a referir a lo mismo que es la función de barrera glomerular que él tiene. Entonces es la capacidad que me va a permitir a mí, como ya lo habíamos visto en fisiología renal, de filtrar solo unos componentes que son los que o necesito desechar o necesito renovar, y de tener todas aquellas proteínas y nutrientes que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Actualmente, y pues con el uso de o el desarrollo de la biología molecular y demás, se ha encontrado la importancia de otras proteínas como la nefrina, que son más bien vistas a nivel microscópico. O sea, pues en general todo lo que compone al glomérulo solo podemos magnificarlo por medio de la microscopía, pero hay unidades que son incluso más pequeñas como este tipo de moléculas. Generalmente las que juegan el papel importante son las moléculas de nefrina, que ellas lo que hacen es en el diafragma de hendidura unirse allí y establecer también ese complejo de proteínas de señalización que hacen que haya digamos, un aporte en el momento de la filtración de todas las moléculas que se den durante pues este tipo de proceso. Entonces, este tipo de proteínas que se han ido estudiando pues en los últimos años, realmente lo que nos aportan es más a la función crucial que tiene el mantenimiento de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular. Entendiendo esa parte como la parte morfológica y algo de la parte funcional del glomérulo, nosotros entonces podemos entrar a definir qué son las glomerulopatías. Siempre que nosotros veamos una enfermedad por sí misma, nosotros podemos de alguna manera desglosar la misma palabra. Entonces, patía siempre nos va a hacer referencia a enfermedad y glomérulo pues a una unidad estructural, ¿cierto? Entonces, por eso básicamente nosotros diríamos, listo, es una enfermedad que afecta el glomérulo. Entonces, es el conjunto de enfermedades que se caracterizan por la pérdida de las funciones normales del glomérulo. Y cuando nosotros hablamos de las funciones normales, estamos hablando de mantener una filtración adecuada, y además de eso, que en ese proceso de filtración no se pierdan por la orina los elementos formes o las macromoléculas que sí sean necesarias para el individuo. O sea, no es solo como que me filtre, sino que me filtre lo adecuado. Eso hace que también puedan denominarse como un conjunto de enfermedades caracterizadas por la presencia de elementos formes o macromoléculas en la orina, con grados variables de insuficiencia renal. Esto referido a qué? Básicamente a los hallazgos paraclínicos que nosotros encontramos durante el examen de una de estas patologías en un paciente. Entonces, si uno encuentra elementos formes, macromoléculas, uno puede pensar, bueno, hay una alteración en el glomérulo, entonces por ende puede estar frente a una glomerulopatía. Hay algunos términos, como todo en medicina, que nos van a permitir a nosotros tener una comprensión más adecuada o más próxima a lo que nosotros, de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, para este caso hay unas que son importantes que se tengan en cuenta y son en un principio. Dependiendo si, la cantidad de glomérulos que esté afectados en una biopsia, que es uno de los paraclínicos por medio de los cuales yo diagnostico una enfermedad de estas, voy a determinar si es focal, o sea, si la enfermedad es focal o si la enfermedad es difusa. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad focal es aquella que tiene menos de la mitad de los glomérulos afectados, y difusa es cuando tiene más de la mitad de los glomérulos afectados. Ahora bien, no es solo la cantidad de glomérulos, sino de cada glomérulo que parte.
Entonces, si es solo una parte del glomérulo, vamos a denominarlo segmentario, y si es todo el glomérulo, vamos a denominarlo global. En cuanto a la estructura del glomérulo, o sea, cómo se altera, la manera en que lo hacen, puede ser membranoso, cuando hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, por eso al microscopio aparecen como picos, como cúpulas, o sea, se engrosa esa parte, o proliferativo, que se refiere básicamente a que se aumentan las células. Entonces, teniendo en cuenta estos términos, nosotros ya podemos definir si nos hablan de una glomerulopatía membrano-proliferativa. Bueno, entonces quizás yo no sepa en el momento otras características de la enfermedad, pero ya sé que me están hablando de una enfermedad que engrosó la membrana basal glomerular y que además tuvo un aumento en la proliferación celular. O igualmente cuando nosotros nos hablan en general de una enfermedad que es focal, que es difusa, así, todo eso tiene como un significado que nos puede ayudar a nosotros a tener una mejor comprensión, incluso si en teoría no sabemos nada por el momento de la enfermedad. Entonces, una manera de clasificar es basada en tiempo, por síndromes o como tal de la propia enfermedad. Este tipo de clasificaciones nosotros lo podemos hacer siempre para pues todos los tipos de enfermedad en realidad. Cuando tú clasificas una enfermedad en tiempo, entonces te estás refiriendo a aguda si es una enfermedad que lleva de días a semanas, subaguda si es una enfermedad que lleva de semanas a meses, a veces, y la crónica, que es cuando ya lleva de meses o sucede en un tiempo de meses o años principalmente. Otra manera en la que yo puedo clasificar una enfermedad es por medio de un síndrome. Cuando nosotros hablamos de un síndrome, siempre nos estamos refiriendo a un conjunto de síntomas que se van a presentar juntos y que son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, que en ocasiones puede estar provocado por más de una enfermedad. Entonces, esta es una manera como de nosotros también hacer un estilo de diagnóstico. En este tipo de enfermedades glomerulares, sobre todo, una vez el paciente nos llegue a nosotros al servicio, nosotros no vamos a poder saber de entrada, en teoría, si esa es una enfermedad de cambios mínimos, si es una glomerulosclerosis, si es una nefropatía membranosa, no, porque digamos, ese nombre de esas enfermedades, para catalogar al paciente, nosotros tenemos que hacer unos estudios que son más avanzados, que requieren biopsias, que requieren paraclínicos extensos. Entonces, uno va a empezar a clasificar según la manifestación de la enfermedad en un síndrome. Es por eso que nosotros denominamos a los síndromes nefrótico, nefrítico o el síndrome que es de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, son enfermedades que tienen en común este tipo de presentación o alguno de estos tipos de presentación, y eso hace que nosotros lo podamos clasificar. Pero dentro del síndrome nefrótico, pues va a haber una presentación de enfermedad de cambios mínimos, de enfermedades como glomerulopatías complejas o ya de enfermedades sistémicas, ¿sí? Entonces eso es muy variable. Pero a nivel clínico es una de las, digamos, manifestaciones que más nos pueden ayudar a nosotros a orientar. La otra es, pues ya cuando nosotros clasificamos como tal a las enfermedades. Generalmente cuando uno se refiere a las enfermedades primarias, se está refiriendo a aquellas enfermedades que son propias del glomérulo o es una enfermedad en la que la mayor representatividad la tiene el mismo glomérulo. Entonces él es el que tiene como mayor jugada allí. Dentro de estas enfermedades se encuentran la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la glomerulonefritis posinfecciosa aguda, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la nefropatía por inmunoglobulina A o la glomerulonefritis crónica. Ya cuando nosotros hablamos de glomerulopatías o enfermedades secundarias, estamos hablando de aquellas en las que se vio afectado el glomérulo, pero en realidad se deben a una enfermedad sistémica de base que termina afectando el glomérulo, como es el caso más común de la nefritis lúpica y de la nefropatía diabética. Y pues otras enfermedades que pueden ser generalmente vasculitis u otras de origen reumatológico antiinmunitario. O propias de trastornos hereditarios, que ya son síndromes o enfermedades que se asocian a otras características, pero en su implicación pues tienen una alteración del glomérulo.
como el síndrome de Alport, la enfermedad de Fabry o las mutaciones de las proteínas del diafragma hendidura. Por ejemplo, se ha estudiado mucho actualmente las alteraciones y mutaciones de esta proteína nefrina que mencionamos en el principio. Entonces, ¿cuál es la patogénesis de estas enfermedades? De alguna manera hay dos grandes divisiones para nosotros entender la fisiopatología de la enfermedad. Una es que sea asociada a anticuerpos y la otra asociada a otros agentes. Básicamente la asociada a anticuerpos puede referirse a tres tipos. Entonces pueden ser anticuerpos de depósito en el glomérulo de complejos solubles circulantes antígeno-anticuerpo, es decir, por algún motivo yo tuve X enfermedad y en todo mi cuerpo, en el plasma, están circulando algunos inmunocomplejos. Y resulta que cuando llegaron al glomérulo, porque se iban a filtrar, lo que hicieron fue adherirse ahí y empezar a alterarlo. Entonces, esa es una de las enfermedades y es la que nosotros le podemos denominar la nefritis causada por inmunocomplejos circulantes, que sería la primera. La otra es que, bueno, resulta que tenemos unos anticuerpos que reaccionan dentro de los glomérulos, pero ya sea porque hay antígenos glomerulares allí que están fijos o son moléculas que llegan y se depositan al glomérulo. Entonces, este es el caso de las nefritis causadas por complejos in situ. Pues ya más adelante lo vamos a ver como cada uno. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Hay unos anticuerpos que están circulantes y llegan y ven que en el glomérulo hay algo que los atrae, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso hace que ella empiece a acumularse ahí y pues más adelante va a generar la lesión glomerular. La otra es que sean anticuerpos dirigidos contra componentes de células del glomérulo. Como veremos más adelante, esa aún no está muy bien estudiada, pero está relacionada con, digamos, las alteraciones mediadas por principalmente linfocitos T y vías del complemento. Dentro de los otros agentes, entonces, es cuando nosotros ya hablamos de las lesiones directas. Si nosotros hablamos de lesiones directas, nos estamos refiriendo a que se alteró el podocito, que es muy importante para la integridad de todo el penacho glomerular, o porque por X o Y motivo hubo una pérdida de nefrones. Entonces vamos a ver a continuación cada una. La primera, que es la nefritis causada por los inmunocomplejos circulantes. Hay una frase que nos dicen en Robbins, que es muy cierta y muy fácil para entender esta metodología, y es: el glomérulo puede considerarse como un testigo inocente porque no suscita la reacción. Es decir, realmente cualquiera que sea el antígeno, los componentes antígeno-anticuerpo que se forman in situ o en la circulación están circulando, valga la redundancia, y de repente llegan y quedan atrapados en el glomérulo. Al quedar atrapados en el glomérulo, generan lesión, activan complemento, reclutan leucocitos. Eso es lo que hace que haya una infiltración leucocitaria y además haya una estimulación variable de las células. O sea, empieza a haber como una batalla completa en el glomérulo, y pues eso genera las alteraciones y el tipo de lesión glomerular. Es decir, sea cual sea el mecanismo, estas lesiones generalmente tienen la infiltración leucocitaria, o sea, hay una exudación ahí en el glomérulo a nivel microscópico, y hay una proliferación de qué tipo de células: endoteliales, mesangiales, epiteliales de la pared. Cuando nosotros lo miramos en una microscopía de fluorescencia, generalmente lo que se ve es depósitos granulares. Para este caso son depósitos granulares y se ve de esta manera. Entonces, tenemos el depósito de inmunocomplejos. Digamos, esta imagen es muy útil para entender los tres tipos mediados por anticuerpos, porque acá, en este caso de los circulantes, tenemos que, como ven ustedes, vienen por medio de la circulación y empiezan como a adherirse allí al endotelio y a las diferentes partes del glomérulo y se quedan allí. ¿Listo? Entonces, recordemos, como su mismo nombre lo indica, estos inmunocomplejos se han formado en otro lado, llegan de la circulación, se adhieren al glomérulo y empiezan a generarle lesión. ¿Por qué? Porque estimulan la infiltración leucocitaria y la proliferación de células. Ahora bien, tenemos la otra opción, que es la nefritis causada por los inmunocomplejos in situ. En este caso hay dos opciones o dos casos que nosotros vamos a encontrar: que la glomerulonefritis sea por anticuerpos antimembrana basal glomerular, o sea que haya algo en la membrana basal glomerular que me genera a mí un estilo de antígeno y vengan los anticuerpos y me ataquen,
O la otra opción, que es que sea un anticuerpo contra antígeno glomerular. Entonces, que en alguna parte del glomérulo también estén estos antígenos, o sea, estas sustancias o que se comportan como un antígeno. Para este caso de la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ellos van a estar dirigidos a antígenos fijos de la membrana basal glomerular. Generalmente en la microscopía se va a ver con un patrón lineal, diferente al anterior que era granular. Esto hace que entonces haya un daño glomerular intenso, que genere semilunas, que esté asociado más o menos a un síndrome clínico de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero lo más importante es que si nosotros nos preguntamos por qué funcionan células o componentes de la membrana basal como antígenos fijos, recordemos que la membrana basal estaba compuesta por diferentes tipos de colágeno, protoglucanos, laminina, bueno, y otras sustancias que hacen que si hay alguna alteración en ella, entonces el mismo organismo reconozca esa parte de la membrana basal glomerular como un cuerpo extraño y empiece a atacarlo. Generalmente, esta vía o este tipo de lesión se ha asociado mucho a las alteraciones de dominio no colagenoso de la cadena 3 del colágeno tipo 4, o sea, las personas que, por ejemplo, nacen con este tipo de mutación, empiezan a generar este tipo de nefritis y después acompañado o asociado a diferentes síndromes que van a terminar en el desarrollo completo de la enfermedad. Para el caso de los anticuerpos contra antígeno glomerular, que es también la nefropatía membranosa, lo que pasa es que los complejos se depositan cerca de la membrana basal glomerular, pero no son como tal la membrana basal glomerular. Entonces, si hablamos de cerca, ¿dónde sería? En el endotelio o en el subendotelio. Y pues que van a causar lo mismo, una reacción inflamatoria porque hay infiltración de leucocitos y porque hay una proliferación celular. Entonces acá, este también tiene un patrón granular y digamos que biológicamente se ha explicado también como una lesión similar a la nefritis de Heymann o una nefropatía membranosa porque tiene como esas características morfológicas. Entonces acá vemos a los dos. Uno es el anticuerpo antimembrana basal glomerular, ¿sí? Entonces recordemos, hay una alteración en alguna parte del colágeno que compone la membrana basal glomerular. Esta es la membrana basal glomerular y por eso todos los antígenos que nosotros vamos a denominar acá están dispuestos en esa forma y por eso es que en la microscopía tenemos un patrón lineal, llegan los anticuerpos y empiezan a unirse a ellos y por eso generan las alteraciones. Mientras que cuando es anticuerpos contra el antígeno glomerular, no están propiamente dicha los antígenos en la membrana basal, como los vemos acá, sino que están cerquita, ya sea subendotelio o endotelio, entonces llegan los anticuerpos y empiezan a unirse a ellos y generan por eso también patrón granular y nefropatía membranosa. Hasta aquí, ¿qué podríamos resumir de la patogénesis de las glomerulopatías? Generalmente, el depósito de anticuerpos como tal, sea cual sea el mecanismo, es la vía principal de la lesión glomerular. Y ya las reacciones que se dan allí para atrapar los complejos, las interacciones, los determinantes locales, hemodinámicos, estructurales, son los que van a contribuir a las alteraciones morfológicas y funcionales de la glomerulonefritis o glomerulopatía como tal. Las otras dos, que ya decíamos como, bueno, son más estructurales, que son, las otras que no están como propiamente designadas porque aún hay cosas que no se encuentran completamente claras, son aquellas que se dice que son mediadas por anticuerpos, pero que involucran a las células. Cuando nosotros hablamos de que involucran a las células, generalmente nos estamos refiriendo a lesiones mediadas por linfocitos T. Entonces, se dice que ellos pueden ser los responsables del depósito del depósito, o sea, bien o no de anticuerpos, o pueden correlacionarse con la intensidad de la lesión, pero pues en realidad eso no está muy bien descrito. Y a pesar de esa hipótesis, pues se toman las reacciones inmunitarias mediadas por células, donde se toman como principales células los linfocitos T acompañadas de otras. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Hay un depósito de anticuerpos. Ese depósito de anticuerpos genera unos inmunocomplejos. Resulta que de esos inmunocomplejos
van a generar una activación del complemento, ya sea como por la vía clásica o por la vía alternativa del complemento. Lo importante aquí es que activan estos, digamos, dos componentes, el C5A y el C5B9. Este componente C5B9 es muy importante porque es un componente lítico, que también se llama componente de ataque a la membrana, y lo que hace es que produce un desprendimiento de las células epiteliales, estimula las células mesangiales y epiteliales para segregar diferentes mediadores de lesión, regula también los factores del crecimiento, o sea, los eleva pues para que haya una proliferación celular, para que haya una matriz extracelular con una composición alterada y también se engrose la membrana basal glomerular. Entonces, de ahí sale la importancia de esta parte. Y el complemento, que es C5A, lo importante es que estimulan a los neutrófilos. Y pues los neutrófilos, ¿qué van a hacer? Ellos liberan proteasas que van a hacer que a su vez a lesionar o producir una degradación de la membrana basal glomerular. También los neutrófilos estimulan varias de estas cosas, entonces ellos estimulan radicales libres, eso también causa un daño celular, metabolismos del ácido araquidónico, eso también reduce, por ejemplo, el filtrado glomerular, entre otros componentes y otros mediadores. Los demás son otras células. Entonces, por ejemplo, en el caso de los macrófagos y los monocitos, ellos infiltran el glomérulo en las reacciones que son mediadas por anticuerpos, y la inmunidad, pues lo que activan es como otras moléculas que son biológicamente activas y contribuyen a la lesión tisular. Por otro lado, todas las células glomerulares que quedan, tanto las mesangiales como las endoteliales, como las epiteliales, que pueden segregar mediadores como, por ejemplo, interleuquina 1, ácido araquidónico, factores de crecimiento, óxido nítrico, endotelina, y pues todo eso va a contribuir como alteración de la matriz celular. Y también, por ejemplo, las plaquetas que lo que hacen es jugar un papel importante en el suceso de la trombosis intraglomerular, por ejemplo, la infiltración y la proliferación de otro tipo de células. En general, clínicamente, nosotros, ¿cómo veríamos clínicamente a un paciente que presente una de estas alteraciones? Generalmente se dice que va a tener más proteinuria y reducción del filtrado glomerular. Ahora bien, las lesiones que son directas, que son como tal la lesión del podocito o la pérdida de las nefronas, está regulada generalmente por una lesión que se da. Cuando nosotros hablamos de lesión del podocito, esta lesión viene reflejada por cambios morfológicos en los podocitos que incluyen el borrado y el desprendimiento de los pedicelos. Si pasa esto, ellos se alteran, es como si se abrieran los podocitos y entonces se dañara esa barrera de filtración, porque todo va a tender a salir. Ellos están acá porque ellos me limitan a mí, me ayudan a tener una permeabilidad selectiva, a tener una filtración selectiva, pero si ellos se dañan y se abren, empieza a salir todo, incluyendo las proteínas, que sabemos que no es normal que se filtren en un proceso de excreción o eliminación urinaria. Este es uno de los componentes clásicos y bases, por ejemplo, del síndrome nefrótico, que ya vamos a hablarlo más adelante. Y no hay como tal un daño inflamatorio, sino que simplemente se alteran los podocitos y eso hace que se dañen. La otra es la pérdida de nefronas. Básicamente esto está referido como a la insuficiencia renal crónica, que genera pocas nefronas funcionantes, y esto hace que reduzcan el filtrado glomerular más o menos un 30 al 50%, que tengan una progresión pues muy mala, un mal pronóstico, que desarrollen proteinuria, que desarrollen glomerulosclerosis y pues terminen generalmente o ya en necesidad de hemodiálisis, diálisis o pues la muerte inexorable en estos casos. Ahora bien, ya para continuar y para nosotros hablar de como tal los síndromes que se incluyen, para nosotros entender los diferentes tipos de glomerulopatías, vamos a tener algo en cuenta, o yo quiero que ustedes se graben de esta manera, y es la analogía del riñón y el colador. Pero entonces, cuando hablamos del riñón, vamos a pensar como tal en el glomérulo, o sea, específicamente esa parte del riñón. Esa parte del riñón es lo mismo que un colador.
Todos conocemos que es un colador, supongo que todos lo hemos usado alguna vez. Sabemos que es un utensilio de cocina que se usa ¿para qué? Pues para filtrar cosas de los alimentos o para, su nombre lo indica, colar cosas, ¿verdad? Como los jugos o bueno, en otras circunstancias. Esa función que ejerce este utensilio de cocina es la misma función que ejerce el glomérulo. Al glomérulo le llega una cantidad de líquido, plasma, que viene con un montón de cosas, desechos, tóxicos, fármacos, productos de degradación, bueno, de todo. Llegan acá, él los filtra para que vayan al túbulo y vuelve y sale por, o sea, lo que queda vuelve y sale por la arteriola eferente, ¿cierto? Eso es lo mismo que hace el colador. Entonces, el glomérulo es como si fuera un colador y eso nos va a permitir entender de una manera más sencilla los diferentes tipos de síndrome. Empecemos con el síndrome nefrótico. Van a notar que siempre que vayamos a empezar a hablar de cada uno de los síndromes, o sea, tanto nefrótico como nefrítico, esa letra va a estar en mayúscula y es porque yo quiero que ustedes no olviden que el síndrome nefrótico, o sea, cuando vamos a hablar del nefrótico, nunca olvidamos que la O es del nefrótico. O sea, ustedes van a decir O del nefrótico. Y con eso, ¿a qué nos vamos a referir? Yo les voy a ir explicando más adelante, pero nos estamos refiriendo a un edema que es completo, una anasarca. Entonces, tú ves al paciente como una O, ¿sí? Entonces, de ahí sale que sea el síndrome nefrótico, la O del nefrótico. Con el nefrítico pasa lo contrario, el paciente es como si estuviera flaquito, solo en ciertas partes del cuerpo es que va a tener el edema y por eso nos referimos a la I del nefrótico. Entonces es como que el paciente nefrótico es gordito, el nefrítico es flaco. Y eso nos ayuda como a tener una especie de mnemotecnia para nosotros recordar. Generalmente el síndrome nefrótico es pues como ya hemos visto la explicación, el significado del síndrome, es un conjunto de síntomas que se presentan juntos, ¿cierto? En este caso, entonces, vamos a tener estas características. Primero, hay una proteinuria masiva. Cuando nosotros hablamos de proteinuria masiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Más de 3.5 gramos al día. O sea, el paciente está orinando, proteinuria, está orinando más de 3.5 gramos al día. Si yo estoy orinando mis proteínas, pues la albúmina, que es una de las proteínas más importantes, se me va a disminuir, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este paciente? Hipoalbuminemia, que en términos de laboratorio, los vamos a distinguir como menos de 3 gramos. Vamos a encontrar edemas periféricos y anasarca, o sea, el paciente está completamente hinchado, y además de ello vamos a tener hiperlipidemia y lipiduria. Cada una de estas cosas lo voy a explicar a continuación en digamos, la manera en la que explicaré la fisiopatología, que espero que quede como completamente clara. A veces la gente dice, bueno, en la tríada del síndrome nefrótico, es porque unen estas dos cosas, porque suponen que si tú tienes una proteinuria masiva, pues a la vez estás teniendo una hipoalbuminemia, ¿sí? Entonces unen como estas dos cosas en una sola porción, más edema, más hiperlipidemia. Entonces, ¿cómo les quede más fácil aprenderse? Si teniendo en cuenta las 4 cosas o solo 3 cuando unen estas dos. ¿Qué causa el síndrome nefrótico? Entonces, recordemos primero que todo nuestra analogía del colador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro colador en el síndrome nefrótico? Lo que sucede es que nuestro colador se daña. Entonces, como se daña, ya no tiene como toda su malla completamente intacta, sino que se altera. Y si se altera, voy a empezar a tener muchos huecos. ¿Y qué pasa si yo tengo un colador que tiene muchos huecos? Probablemente no me ejerza su función y todo lo que yo le ponga, todo eso me lo va a filtrar, ¿sí? Eso es lo que pasa en el síndrome nefrótico. Mi glomérulo se altera por diferentes mecanismos que veremos a continuación, pero que se engloban generalmente en el daño a los podocitos. ¿Y eso qué hace? Que si se me dañan los podocitos, se me abren y es como si quedaran huecos en el glomérulo. Yo ya no puedo hacer la permeabilidad selectiva. Entonces, todo lo que me llegue por medio de la arteriola aferente, todo yo lo voy a sacar, ¿sí? Todo lo voy a filtrar por medio de los túbulos. Entonces, eso es como el componente básico, análogo con el colador de lo que pasa en el síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las causas? Si hablamos de causas primarias, nosotros tenemos glomerulonefritis membranosa, enfermedad de cambios mínimos,
Cada una de esas se asocia a una prevalencia dependiendo si sucede en niños o adultos. Generalmente en niños suceden más estas enfermedades primarias, ¿sí? O sea, la enfermedad de cambios mínimos es la más importante, acá dice 65, pero en general cuando uno rota por pediatría sabe que es casi, digamos, en cuanto a lo primario el 85% y que de ellas el 65% corresponde a la enfermedad de cambios mínimos y las otras tienen como una similitud muy general en cifras a los adultos, pero esta sí es como principal en los niños. Otras causas, bueno, que las vamos a ir viendo en el proceso, que son la glomerulosclerosis segmentaria focal, ¿sí ven? Digamos, cuando nosotros ya hablamos glomerulosclerosis, o sea que hay una hialinosis o hay una cicatrización del glomérulo, si estamos hablando de segmentaria, es que es una parte de un glomérulo, y si es focal es que es menos de la mitad de los glomérulos en la biopsia. Entonces, para eso nos servían los términos que vimos al principio. Otra, membrana proliferativa, como ya vimos, nefropatía por inmunoglobulina A y otras. Pero resulta que, pues, por lo general que se dan más en adultos, hay otras que están asociadas a ya manifestaciones renales de las enfermedades sistémicas. Enfermedades como cuáles, como la diabetes, la amiloidosis, el lupus, fármacos, infecciones de diferente tipo, la malignidad, o que se mezclen entre ellas y me lleven a esta alteración. Entonces, vamos a hacer como la explicación de la fisiopatología lo más sencilla posible, y si, por ejemplo, cuando termine o si hasta acá aún tienen alguna pregunta, no hay problema, nos devolvemos y hacemos la retroalimentación, porque realmente lo que yo necesito es que ustedes, de la manera más sencilla posible, como que tengan la comprensión de toda la fisiopatología de la enfermedad, que es lo que les va a permitir entender todo el resto. Tenemos acá el glomérulo renal, ¿cierto? Tenemos la arteriola aferente, que está muy cerca de las células yuxtaglomerulares, tenemos la arteriola deferente, que sale después de todo este penacho acá, y tenemos el túbulo contorneado distal, que es a donde se están filtrando las cosas. Resulta que, en este caso, nuestro colador, o sea, nuestro glomérulo, está dañado. Tiene muchas aberturas, entonces ya no me está colando a mí bien las cosas, sino que deja pasar todo lo que le llega. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un daño en los podocitos, o sea, es una lesión directa por X o Y motivo que hace que ellos se abran y listo. Como se abren, pierdo esa barrera de permeabilidad. Es decir, que todo lo que me llega a mí por la arteriola aferente, todo eso lo filtro por el sistema colector. Cuando nosotros hablamos de eso, entonces podríamos referirnos a que la tasa de filtración glomerular está aumentada. ¿Y por qué se va a aumentar? Por lo mismo. Todo lo que llega lo estoy botando. Cuando hablamos de todo lo que llega lo estoy botando, ¿a qué nos referimos? Principalmente pensar en proteínas como la albúmina, pero también otras como, otras incluso enzimas como la lipasa, como inmunoglobulinas, como globulinas ligadas a la tiroxina, como antitrombinas, como proteínas C y S, vitamina D, factores del complemento, opsoninas, transferrina y muchas más. O sea, todo lo que sería necesario para nuestra homeostasis lo estamos filtrando. Si nosotros tenemos una tasa de filtración glomerular aumentada, vamos a empezar a tener una hipovolemia, porque es que todo lo que me está llegando yo lo estoy orinando. Esa es como la analogía. Todo lo que me llega lo estoy orinando. Y si todo lo orino, probablemente entre en un grado de hipovolemia. Generalmente los pacientes que desarrollan el síndrome nefrótico no hacen una hipovolemia tan marcada que lleve a cifras de alteración de tensión arterial, pero mantienen una tensión arterial muy limítrofe y pues ahí podríamos saber que hay una hipovolemia. Como yo tengo aparentemente una hipovolemia, mis células yuxtaglomerulares se van a activar porque ellas van a decir, bueno, tengo hipovolemia, necesitamos activar nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si recordamos, lo que haría aquí el sistema renina-angiotensina-aldosterona es estimular la aldosterona en el túbulo contorneado distal, y al hacer esto, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, este aparato yuxtaglomerular activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se aumenta la aldosterona, se reabsorbe el sodio y el agua, y eso pues hace que también a la vez yo tenga algo de retención de líquido, porque estoy interpretándolo como que no tengo líquido. Entonces mi cuerpo está diciendo, bueno, necesito retenerlo gracias a este mecanismo.
Pero resulta que cuando yo retengo líquido y tras de que estoy reteniendo líquido, estoy eliminando las proteínas, va a haber una alteración de la ley de Starling en los capilares, en la microcirculación capilar, por ausencia de la albúmina. Recordemos que la albúmina en la luz, dentro de la luz del vaso como tal, ejerce lo que llamamos presión osmótica o presión oncótica. Si yo no tengo albúmina, entonces no voy a tener a quien me retenga los líquidos en la luz del vaso. Y si yo no tengo a quien me retenga los líquidos en la luz del vaso, pues el líquido pasivamente, ¿qué va a hacer? Se va a salir, ¿cierto? Esa es la explicación de los edemas. Porque si yo no tengo albúmina, no tengo quien me retenga, voy a extravasar pasivamente el agua. Pero resulta que tras de que estoy sacando esa agua que tengo, estoy con el sistema renin-angiotensina-aldosterona aumentado y eso hace que me ayude a retener aún más líquido. O sea que por todo lado estoy contribuyendo al edema. ¿Listo? Esa es una de las características. Y bueno, les voy a explicar más lo del edema adelante con otras imágenes. Y la otra es que, bueno, ya tendríamos acá entonces que vamos a tener proteinuria porque estoy orinando todo, hipoalbuminemia pues porque la albúmina se me está yendo, tengo edemas porque resulta que se me está extravasando pasivamente el líquido y tras de eso estoy reteniendo líquido. Y la cuarta que dijimos que era la hiperlipidemia y lipiduria. Aquí juega el papel fundamental es el hígado. Resulta que esa pérdida urinaria de proteínas, así como ese aumento del catabolismo proteico a nivel tubular, va a acceder a la capacidad hepática para sintetizar albúmina. Entonces, como estoy eliminando tanto, el hígado no alcanza a compensarme toda esa cantidad de albúmina, entonces él en un principio pues no va a permitir compensar eso. Pero luego ya él en un intento desenfrenado de querer producir albúmina, lo que empieza es a consumir otro tipo de factores que consumen otra cosa para formar y secretar albúmina. Entonces hace albúmina y deja grasas. ¿Esto por qué mecanismos? Porque empieza a hacer un aumento de síntesis hepática de lipoproteínas y esas lipoproteínas, pues como tienen un componente graso, de alguna manera no pueden degradarse porque resulta que la lipasa es una de las cosas que yo también estoy orinando, o sea, no tengo lipasa, entonces toda esa grasa también se va a ir al glomérulo, también se va a filtrar, se va a acumular allí, bueno, es todo lo que sucede en esos casos. Entonces acá está la explicación de los 4 componentes del síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que nosotros vemos clínicamente? Entonces, si yo tengo edemas, estoy hablando de la extravasación pasiva, ¿sí? Mediada tanto por la hipoalbuminemia como por la proteinuria, como por la alteración de la presión oncótica y todo esto a nivel del capilar y pues la extravasación pasiva. Voy a generar un edema generalizado. Entonces el paciente, recordemos, la O del nefrótico. El paciente está muy hinchado, está como una O. ¿Por qué lo está? Entonces resulta que el edema generalmente es palpebral, como vemos en esta imagen, en la mañana y luego empieza a distribuirse a zonas de clítoris en las primeras horas del día o bueno, durante todo el día. Eso hace que lleguen a las piernas, que lleguen al sacro. Además de eso, siempre el líquido se va a ir como él está haciendo, es una extravasación pasiva, ¿sí? O sea, en realidad no es que esté usando energía para salirse de la luz tubular, de la luz del vaso, no lo está haciendo, sino que es una cosa pasiva. Entonces el líquido va a tender a salirse de los lugares donde hay menos contraposición hacia la luz del vaso. Por ejemplo, siempre vamos a pensar en las cavidades. La más importante es la cavidad abdominal. Entonces vamos a imaginar nosotros que estamos en un vaso mesentérico. Si estamos en un vaso mesentérico, cuando yo vaya a salir al espacio intersticial, ¿quién me está deteniendo? Nadie, porque eso es como un lugar hueco, es una cavidad, como su nombre lo indica. Entonces, como nadie, o sea, no hay nada al otro lado que me haga una resistencia, pues va a salir y va a salir hasta que genera esto que se llama citis, que genera un ombligo horizontal semiológicamente y que pues va a empezar a hinchar el paciente. ¿Qué otra cavidad tenemos? La cavidad pleural. Pasa lo mismo. Obviamente nosotros no vamos a ver un edema pulmonar, sino por medio de una radiografía,
pero en nuestra mente debe estar que allí también hay una extravasación, porque en la pleura no hay nada que me impida el paso de este líquido. Entonces esto hace que nosotros tengamos, o sea, siempre tengamos que sospechar que está sucediendo un edema pulmonar y pues tengamos que evaluar su magnitud. Ahora bien, el paciente no está orinando, entonces tenemos oliguria. Y el paciente, ¿por qué no nos está orinando? Recordemos que tenemos activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y al tenerlo activado, pues nada, estamos reabsorbiendo todo el líquido, esa orina está saliendo demasiado concentrada porque estamos tratando de retener lo más posible. El edema pulmonar, que pues es importante porque en algún punto, si el paciente ya está muy grave, nos puede generar una dificultad respiratoria, puede haber una restricción mecánica. Y en general las cifras tensionales, como les decía, incluso aunque haya hipovolemia, las cifras se van a mantener normales. ¿Hasta acá todo está claro? Bueno. Yo tengo una preguntita. Sí. Sergio hablar, Sergio hable y yo voy después. Bueno, ¿quién tenía la pregunta? Listo, yo tengo una preguntita. Es que no entendí eso porque hipovolemia, al retener líquido no va a aumentar antes la volemia. ¿Por qué hipovolemia? Porque resulta que o sea, todo el líquido que me está llegando, todo lo estoy filtrando, acuérdate, o sea, todo lo que a mí me llega, todo lo orino. Entonces, en algún punto eso va a generar que se me disminuya la volemia como tal, ¿sí? Porque pues es como si yo estuviera orinando y no estoy compensando de alguna manera. Porque no es que en el momento el paciente, por ejemplo, esté tomando más líquidos o tenga líquidos para compensar eso que está sucediendo. No, eso no pasa, ¿sí? Mientras un cuadro de una historia natural de la enfermedad. Entonces, es por esa la razón en la que en este caso hay hipovolemia. Como vamos a ver más adelante en el nefrítico, que el mecanismo es completamente diferente, allá vamos a tener es hipervolemia, ¿sí? Muy contrario a lo que sucede en este caso. Acá simplemente es recordar eso. Nuestro colador está dañado. Como está dañado, deja pasar todo. Todo el líquido que me llegue, todo el líquido lo filtro, o sea, todo el líquido lo estoy orinando. ¿Sí? Sí, pero digamos, pero tú decías acá que pues hay una activación del SRAA, ¿no? Que sería también por la aldosterona, también ayudaría a pues a aumentar la reabsorción de esto, ¿no? Y por ende el agua. Ya entiendo tu pregunta. Claro, él está reabsorbiendo, pero resulta que como él lo que reabsorbe, o sea, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa es en la parte del túbulo contorneado distal, ¿sí? Si nos acordamos de esa parte, ¿no? Entonces, como ella actúa es ahí, entonces ya prácticamente al final es que yo estoy reabsorbiendo como método compensatorio. Pero resulta que cuando yo reabsorbo esa agua, ¿sí? Como método compensatorio, me encuentro con esto. Me encuentro con que hay una alteración en la microcirculación capilar. O sea que como yo no tengo albúmina, todo el líquido que me está llegando aquí, que en realidad pasa acá en la arteriola aferente, ¿no? Todo ese líquido que me está llegando se me está saliendo. O sea, por eso es que el paciente se hincha, porque todo ese líquido que él está reabsorbiendo, tras de que lo está filtrando, ¿sí? O sea, todo eso que está reabsorbiendo, cuando me llega a la arteriola aferente, lo que hace es irse a diferentes espacios. Entonces no se queda en la luz vascular. Y si no se queda en la luz vascular, causa hipovolemia. Listo, vale, gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Pues repetimos, no sé. Sí, gracias. Bueno. ¿Una pregunta? Sí. Karen, digamos en cuanto a la presión arterial de ese paciente, ¿cómo estaría? Pues generalmente nosotros hablamos de cifras limítrofes. Pues si hablamos de cifras limítrofes para un adulto, entonces sería, pues vamos a suponer, ¿no? Di tú unos 110 o de 100 a 110, 60, ¿sí? Pero no alcanza a caer tanto como para disminuir completamente la presión arterial media y para llegar al shock, ¿sí? Diferente pues a las cifras, por ejemplo, de los niños, que a veces también se presenta a menudo.
Entonces, él no está hipovolémico hasta el nivel del shock, pero sí está limítrofe. Entonces, generalmente eso llama la atención y pues por eso es que hay que instaurar el tratamiento como lo más rápido posible, porque lo general es que durante el transcurso de la enfermedad y que se desarrollen todas las manifestaciones, no haya una alteración de la atención, pero claro que puede llegar a suceder. Entonces yo no te podría decir a ti como, no, para este paciente debe estar entre, como te dije, por ejemplo, 100 a 160, porque pues es un estimado que yo te doy, pero en realidad las cifras varían mucho, tanto entre pacientes, entre características, comorbilidades, entre la edad, que es muy importante. Listo, dale, muchas gracias. ¿Listo? ¿Otra pregunta o seguimos? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, dentro de las enfermedades que ocasionan este síndrome, o sea, este conjunto de síntomas, tenemos diferentes. Primero tenemos a la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos es la enfermedad que causa síndrome nefrótico prevalentemente en los niños. En Robbins dice de 1 a 7 años. Realmente yo dejé esa cifra porque pues pienso que es lo que el doctor, por ejemplo, en dado el caso les puede preguntar. Pero la verdad, en los niños generalmente las cifras corresponden, o sea, o la enfermedad se puede dar entre 1 y 12 años y el promedio general es que los niños debuten con un síndrome nefrótico si tienen una enfermedad de cambios mínimos a los 9 años. Esas son las cifras como de las guías del síndrome nefrótico en niños. Pero pues en Robbins dicen 1 a 7 años, entonces por eso les puse allí esa cifra. En cuanto a la patogenia, básicamente ¿a qué se debe? Esta es una de las enfermedades que se ha atribuido a un factor derivado del linfocito T, que lo que va a hacer es ir y dañar el podocito, desprender sus pedicelos y de esa manera generar la lesión glomerular y alterar esa parte. ¿Cómo se da en la microscopía óptica? Generalmente los glomérulos son de apariencia normal y en la electrónica es que tú puedes ver un borrado difuso y en la inmunofluorescencia ser incluso normal. ¿Cómo es la evolución clínica de esta enfermedad? Generalmente es insidiosa, generalmente no hay hipertensión arterial, la función renal está conservada, la proteinuria puede ser selectiva en algunos casos, en los niños tiene muy buen pronóstico porque si se diagnostica a tiempo y se le instaura la terapia de corticoides, los niños pues pueden tener un pronóstico bueno a lo largo de los años. Esto para la enfermedad de cambios mínimos. La otra es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Este tipo de enfermedad, contrario a la principal de cambios mínimos, es más común y más frecuente en adultos. Generalmente predomina en el sexo masculino. Bueno, es importante tener en cuenta que a veces, generalmente la mayoría de las glomerulopatías están asociadas más al sexo masculino, ya sea tanto en adultos o en niños. Entonces, siempre tener esto en cuenta. O sea, igual para cambios mínimos, común entre los niños de 1 a 7 años, más que todo varones. Entonces, acá, más frecuentes en adultos, generalmente se da entre la tercera y cuarta década de la vida. Realmente no se sabe por qué pasa. Este cuadro generalmente se ha asociado, por ejemplo, a afecciones conocidas como el virus de la inmunodeficiencia humana, al consumo de heroína, a, digamos, un acontecimiento que sea secundario a otras formas de glomerulopatía, como la nefropatía por inmunoglobulina A, por ejemplo, que haya una mala adaptación cuando se pierden nefronas, que haya, o que se relacione con una forma heredada, por ejemplo. Entonces, digamos que se desconoce como tal la patogenia porque las opciones dadas son muchas. En medicina, siempre que ustedes encuentren que hay muchas causas de una sola cosa, hay muchas clasificaciones de una cosa, hay muchas guías de una cosa, es porque en general es una enfermedad que se desconoce aún, que está en estudio y que entonces la gente empieza a opinar de todos lados como para tratar de justificar. Y esa es una de las cosas que pasa con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Sin embargo, ¿a qué se ha asociado? Bueno, a depósito de masas hialinas, ¿sí? Por eso lo vemos de esta manera en la microscopía, en los glomérulos con atrapamiento de proteínas plasmáticas y lípidos en los focos de lesión y eso hace pues que se desarrolle la esclerosis.
Se cree que también juega un papel importante la inmunoglobulina M y todas las proteínas del complemento, porque pues digamos que se observan cuando están atrapadas en los glomérulos dañados en los momentos de los estudios de estos. En los niños, por ejemplo, es importante que nosotros distingamos esta causa del síndrome nefrótico con la de la enfermedad de cambios mínimos, ya que el curso clínico de cada una es completamente diferente, aunque ambas generen, por ejemplo, el síndrome nefrótico, ¿sí? Dicen que acá, pues, por lo general, a diferencia de la enfermedad de cambios mínimos, hay incluso mayor incidencia de hematuria, a veces pueden presentar hipertensión, la proteinuria no es selectiva, pueden desarrollar falla renal, insuficiencia renal a los 10 años de diagnosticados, entonces como que es muy importante tener en cuenta si estamos hablando de un niño, pero pues sabemos que es más común en adultos. En la microscopía óptica, ¿qué vamos a ver? Aquí sí vamos a ver un aumento de la matriz mesangial. Si tenemos esclerosis, entonces hay una obliteración de los capilares, hay alinosis, hay gotículas de grasa, también asociado a lo que vimos del papel que juega el hígado en la hiperlipidemia. En la electrónica, pues hay un borrado difuso de pedicelos, la inmunofluorescencia de atrapamiento inespecífico de las inmunoglobulinas y de C3 en algunos lados. La evolución clínica, realmente existe poca remisión espontánea, ¿sí? O sea, así no sepamos cuál es el origen, generalmente quedan como crónicos los pacientes, no responden muy bien a los corticoides y pues depende del paciente y sus otras comorbilidades, pero generalmente pues la progresión a insuficiencia renal es muy rápida. Otra es la nefropatía membranosa, básicamente esta se diagnostica en pacientes, o sea, principalmente en pacientes entre los 30 y los 50 años, tiene una patogenia idiopática en el 85% de los casos, pero está más asociada a depósitos subepiteliales que contienen anticuerpos a lo largo de la membrana basal glomerular. Entonces esta es la que veíamos en el dibujito que estaban los antígenos en toda la membrana basal glomerular y llegaban los anticuerpos y se pegaban allí y por eso generaban esa característica de membranosa, ¿sí? Porque engrosaban de alguna manera esos inmunocomplejos toda la membrana basal. Está asociada principalmente a afecciones inmunitarias, o sea, en realidad no muy bien descritas, y a muchos fármacos, pero pues eso es muy variable. ¿Qué es lo que lleva en la microscopía óptica? Un engrosamiento difuso de la pared capilar, un patrón en espiga, y generalmente a veces progresa esclerosis, entonces dependiendo de la fase en la que esté la enfermedad, pues yo puedo ver la esclerosis o no. Y la electrónica, pues veo el borrado difuso de los pedicelos. Ustedes se van a dar cuenta que casi en todos vamos a ver el borrado de los pedicelos, pues porque la alteración es principalmente, sea cual sea su mecanismo, en podocitos, no se olviden de eso. La evolución clínica, pues tiene un desarrollo insidioso, generalmente debuta de una sola vez, o sea, no es como que antes haya tenido algún episodio, y también tiene mal pronóstico porque no responde a los corticoides. La otra es la glomerulonefritis membranoproliferativa, entonces tiene los dos componentes, engrosa la membrana y también hay un aumento de las células, más frecuente en los adultos entre 30 y 50 años, también recuerden, más hombres. La patogenia que se debe principalmente a una alteración de la membrana basal y el mesangio por la proliferación de las células. Acá se han descrito dos tipos como para explicarlos de la mejor manera, el tipo 1, que es el 80% de los casos y que tiene como un antígeno que es desconocido, pero se asocia generalmente, por ejemplo, con virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, lupus, otras infecciones, pacientes que han nacido con diferentes comunicaciones que tengan esa alteración. Los tipo 2, enfermedades asociadas más bien a enfermedades de depósito, o sea, enfermedades como reumatológicas, por ejemplo, donde tengan un aumento excesivo del complemento, tengan un factor nefrítico con C3, mutación del factor H, o sea, todas esas son características de la parte o de alteraciones de enfermedades inmunitarias. A nivel óptico, ¿cómo se ve? Se ven glomérulos grandes con proliferación de células mesangiales endoteliales, la membrana basal está engrosada, la pared capilar tiene doble contorno, por eso se denomina raíl de tren, porque se ve de esa manera.
Y ya a nivel electrónico, pues la tipo 1 se ve con los depósitos subepiteliales con patrón irregular de las diferentes formas de complemento de inmunoglobulinas. Y en la tipo 2 no hay inmunoglobulinas, sino que más que todo la parte del complemento, en especial el factor C3. La mayoría se presenta como nefrótico, pero se dice que según el tipo de glomerulonefritis, o sea, la 1 o la 2, puede presentarse un síndrome mixto o tendiendo más a un nefrítico, entonces como que eso varía mucho. Generalmente se dice que el complemento está disminuido por 8 semanas y que su pronóstico es malo porque el 50% de esos pacientes desarrollan la enfermedad renal crónica. Y digamos, como es más bien de tipo autoinmunitario, incluso si les hacen trasplantes a los pacientes, les vuelve a aparecer la enfermedad. Entonces, como que todo mal por ese lado. Bueno, eso respecto al síndrome nefrótico y las enfermedades que lo componen. Ahora vamos a tener en cuenta el síndrome nefrítico. Respecto al síndrome nefrítico, entonces la triada que nosotros vamos a ver, también triada, pero acá yo les puse oliguria, eso también para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la I del nefrítico, no se les olvide, primero que todo, o sea, el paciente acá es flaco, ¿sí? Va a tener edema solo en unas partes específicas. ¿A qué está asociado? Entonces, los síntomas que se van a presentar, signos y síntomas son, primero, hematuria, edemas periféricos, va a haber hipertensión arterial, y pues eso lleva a su vez a oliguria y azotemia. ¿Por qué les puse aquí estas imágenes? Estos son estreptococos. Generalmente el síndrome nefrítico a veces lo llaman glomerulonefritis posinfecciosa y especialmente postestreptocóxica, porque generalmente se desarrolla en un periodo de latencia para las formas estreptocóxicas de infección. Entonces los pacientes generalmente debutan o hacen un síndrome nefrótico semanas después de que han tenido un cuadro de afección estreptocóxica, ya sea de infección cutánea, que generalmente se da más o menos, o sea, debuta el nefrítico 2 a 4 semanas después, o infecciones respiratorias, o por ejemplo una faringoamigdalitis, como vemos acá, que debutan 7 a 15 días después, hacen ese síndrome nefrítico. O sea, y casi siempre está asociado a esto, a los estreptococos betamolíticos. Entonces, por eso puse estas imágenes acá, para que no olvidemos que el nefrítico principalmente se da después de que yo he tenido o una infección de las vías respiratorias, o una infección cutánea, o un absceso, bueno, dependiendo si es una alteración supurativa o no supurativa del estreptococo, y especialmente si tuve una cepa nefritogénica. Obviamente la mayoría de las veces nosotros no sabemos esto, pues porque es como si nosotros tuviéramos una gripa, o un niño tiene una gripa y posteriormente hace un síndrome nefrítico, ¿sí? Pues nadie para una gripa va a hacer el seguimiento de la cepa para saber si es nefritogénica, pero pues es importante que se tenga en cuenta. Generalmente porque está causado por inmunocomplejos, ¿sí? Entonces lo importante de saber acá es que la enfermedad está causada por inmunocomplejos, donde tanto la inmunidad humoral como celular están involucradas. Y eso da lugar a ¿qué? A una proliferación difusa, hinchazón de las células glomerulares residentes, una infiltración frecuente de leucocitos, de neutrófilos. Los glomérulos en sí, ¿qué pasa? Se encuentran aumentados de tamaño, relativamente exangües, y muestran una proliferación difusa de las células mesangiales, además de tener un infiltrado de polimorfonucleares. ¿Listo? Y también juega un papel importante la disminución del complemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro colador en este caso? Lo que pasa en este caso es que nosotros tenemos nuestro colador y, por ejemplo, pusimos cosas que no cuelan, simplemente no pasan, no son capaces de filtrarse. O sea, en este caso nuestro colador está destapado, ¿listo? No funciona porque está tapado, entonces hace que se depositen esos complejos antígeno-anticuerpo, tapen el colador, todo lo que venga yo no lo pueda sacar, hagan una reacción inflamatoria, no me permitan orinar o disminuyan mucho la orina y pues genere las diferentes alteraciones que vamos a ver. Entonces, recordemos acá nuestro glomérulo, en el nefrítico nuestro colador está tapado.
Contrario al nefrótico, donde nuestro colador estaba era roto y dejaba pasar todo. Aquí nuestro colador está tapado y dice, no, yo no quiero dejar pasar nada, ¿sí? No quiero hacerlo y ya. ¿Qué es lo que pasa a nivel microscópico? Hay una proliferación de las células dentro del glomérulo, y como hay una proliferación de células, o sea, endoteliales, mesangiales, epiteliales, también hay una reacción inflamatoria. Como hay una reacción inflamatoria, hay leucocitos involucrados, y pues eso hace que tengan también como una especie de exudado glomerular. Entonces todo eso es lo que contribuye a que se tape ese glomérulo. ¿Listo? Ese colador se tapa. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Resulta que yo acá tapo, ¿cierto? Mi glomérulo está completamente tapado, entonces es como si pusiera una barrera acá en la arteriola aferente. Como pone esa barrera, pues todo el líquido, que por eso puse acá la flecha ancha, todo ese líquido que me está llegando a mí se está quedando atrapado en la arteriola aferente, ¿sí? Es como eso, se queda atrapado allí. ¿Cómo se queda atrapado allí? Mis células extraglomerulares que están sensando, ellas dicen, ah, no, debo tener una tasa de filtración glomerular alta porque estoy sensando mucho líquido, o sea, tengo una hipervolemia. Como estoy sensando tanto líquido, pues yo para qué voy a activar mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Si lo hago, probablemente voy a retener más líquido que no necesito. Entonces, el que hace, apaga el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque ellas están sensando que estoy hipervolémico. Y en realidad no es que yo esté hipervolémico. Lo que está sucediendo es que estoy tapado aquí y no puedo hacer ese proceso de filtración. Teniendo en cuenta eso, pues si yo no estoy filtrando nada, ¿qué va a pasar? Se me va a disminuir mi tasa de filtración glomerular. Y si yo disminuyo la tasa de filtración glomerular, lo más grave después de no orinar es que voy a empezar a tener retención de diferentes sustancias de desecho, sustancias que ya pueden hasta ser tóxicas para mi organismo, como son la creatinina y el BUM. Como yo no estoy orinando, pues ellas se van a empezar a aumentar. Entonces, esa es otra cosa que nosotros podemos ver en este caso. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la microcirculación capilar? Entonces, pasa lo contrario a lo que veamos allí. En el nefrótico, ¿qué era lo que pasaba? Que no había presión oncótica, entonces, pues, eso llevaba a que hubiera una extravasación de líquido. Aquí lo que está pasando es que como todo el líquido se me está quedando acá y yo estoy teniendo una hipervolemia, mi presión hidrostática está aumentando. Entonces, cuando mi presión hidrostática aumenta tanto, eso hace que yo pueda generar edema. Pero entonces ustedes dirán, ah, bueno, pero entonces, ¿por qué no genera edema estilo anasarca? ¿Sí? Primero, porque en este caso, como se aumenta la presión hidrostática y ya la presión hidrostática va a superar a las presiones del líquido intersticial, lo que va a pasar es que el edema se va a generar es en los tejidos que son más débiles, que tienen un endotelio más débil. Por eso, donde yo más tengo el edema, como voy a mostrar a continuación, es en ojos, es en la tibia, es pues a nivel de la tibia, ¿no? O es, por ejemplo, en los hombres en el escroto, ¿sí? El edema como es un edema típico que deja fobia, ¿sí? El paciente en este caso amanece hinchado y se va deshinchando, ¿sí? A lo largo del día. Pero en general mantiene flaco, de alguna manera, ¿no? Viéndolo así. ¿Por qué no? Ustedes dirán, bueno, pero pues así yo tenga una presión hidrostática aumentada y demás, pues porque no hay edema en la cavidad abdominal y pues no genero anasarca. Entonces la respuesta más probable para esto es que lo más probable en casos así es que nosotros lleguemos primero, o sea que el paciente me llegue a mí primero a un edema pulmonar, a una falla cardíaca, a un edema cerebral, todo eso antes de que suceda en la cavidad abdominal. Entonces es como es el mecanismo fisiopatológico que se expresa semiológicamente en este tipo de pacientes. Ahora bien, resulta que yo dije que tenía hipervolemia, ¿no? Porque es como si tuviera acá una barrera que no me permite pasar el líquido. Como yo tengo hipervolemia, pues yo ¿qué estoy haciendo? Si yo aumento el volumen, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se me va a aumentar la tensión arterial. Entonces, esta es la razón por la que yo en estos casos tengo una tensión arterial aumentada. ¿Listo? ¿Por qué este mecanismo? O sea, porque yo sé que se me aumenta la tensión arterial. Porque recuerden
que siempre que nosotros pensemos en la tensión arterial aumentada, yo tengo que pensar, bueno, pero ¿por qué se me está aumentando la tensión arterial? ¿Será por vía de catecolaminas? No, en esta enfermedad, pues nada tienen que ver las catecolaminas. ¿Será por el sistema renina-angiotensina-aldosterona? No, porque resulta que en esta enfermedad mi sistema renina-angiotensina-aldosterona está apagado. Tercera opción, hipervolemia. Y es justo la que encontramos para este caso. Tengo hipervolemia, la hipervolemia me genera un aumento de la tensión arterial. Entonces, hasta acá tenemos explicado por qué el paciente pues no está orinando, ¿cierto? Porque está tapado acá. Porque el paciente tiene un edema solo en ciertas partes y no completo. Porque el paciente tiene la tensión arterial aumentada. Porque el paciente tiene azotemia, ¿sí? Tiene un aumento de creatinina y boom. Ahora vamos a explicar al paciente por qué tiene hematuria. Resulta que a nivel glomerular, lo que está sucediendo es como yo tengo esta implicación de antígenos y anticuerpos, lo que pasa es que yo tengo una respuesta inmunológica aumentada. También tengo una activación del complemento, predominante por la vía alternativa, pero también por la vía, por ejemplo, de las lectinas, ¿sí? Entonces, si yo tengo activada la vía alternativa, eso me disminuye los niveles séricos de C3, por ejemplo, pero los niveles de C4 van a estar normales porque esa es por otra vía. Además de eso, yo tengo células por respuesta inflamatoria, entonces yo tengo es como una batalla ahí en el glomérulo, porque esos antígenos más esa respuesta inmunológica que le está dando mi cuerpo, más todo lo que está pasando a nivel estructural, hace que yo tenga estas alteraciones. Entonces recordemos que tenemos leucocitos. Resulta que los leucocitos actúan como unos soldados allí, o sea, ellos están tratando de luchar contra lo que ellos creen que es un cuerpo extraño, que es ese complejo antígeno-anticuerpo, y pues quieren sacarlo, quieren destruirlo, entonces están allí luchando. Y además de eso, pues al estar luchando contra esos complejos antígeno-anticuerpo también van a lesionar partes del glomérulo, ¿sí? Como por ejemplo el endotelio, o entre ellos mismos van a morir, etc. Entonces eso es lo que hace que se generen hematíes. Los hematíes salgan por la orina, o sea, tengamos hematuria. Siempre que tengamos un síndrome nefrítico, yo quiero que ustedes piensen en un campo de batalla para dar la explicación de la hematuria. En este campo de batalla del síndrome nefrítico a nivel glomerular, los soldados, ¿quiénes son? Los leucocitos. Y cuando los soldados mueren o son heridos que escurren de alguna manera, ¿sí? O que liberan sangre. Entonces, independientemente de que se estén atacando entre ellos, de que estén atacando el endotelio, ellos están liberando sangre. Si liberan sangre, pues liberan hematíes en la orina, y son tantas cantidades porque no es solo un leucocito el que está atacando, son millones de millones. Entonces generan tanto que termina manifestándose en la hematuria macroscópica, ¿sí? De una vez. Entonces, siempre vamos a pensar en el síndrome nefrítico como un campo de batalla, donde mueren tantos soldados que generan hematuria. ¿Listo hasta ahí? Entonces seguimos con el cuadro clínico. Para el cuadro clínico, entonces, primero, pues es un cuadro que es de inicio súbito, que tiene una intensidad variable, que su característica clásica, incluso más importante, es la hematuria. La hematuria se ha asociado como a una orina, color Coca-Cola o color coñac. Eso pues es un tipo de licor. Entonces, ese es más o menos el color de la hematuria. O sea, no es una hematuria porque a veces uno podría pensar, bueno, una hematuria roja. No, sí, o sea, roja completamente, un rojo estilante, pues no. No sucede porque pues ya esta es como si fueran los hematíes crenados en una parte o en la vía urinaria alta. Entonces es como cuando, por ejemplo, a nivel digestivo tenemos las melenas, o sea, la orina va a salir más oscura en este caso porque digamos que la afección de esta hematuria es a nivel más alto que si fuera una lesión de, por ejemplo, la vía urinaria baja, entonces probablemente este color sí sería como rojo rutilante. Para este caso, no. Entonces, siempre recordar que la hematuria de este paciente es una hematuria color Coca-Cola o color coñac. Pues Coca-Cola creo que es más sencillo de recordar. Resulta que el niño tiene edema, pero entonces el edema, ¿dónde se da? Generalmente es más un edema palpebral, un edema pues decimos como del hidrocelia, hablamos del edema testicular, es más pues por
por lo que la prevalencia también es mayor en niños, ¿no? Y, o sea, niños varones. Y pues a nivel de la tibia, ¿cierto? Siempre que vamos a encontrar el edema con fobia. Ustedes dirán, bueno, si nosotros estamos hablando que la principal causa de síndrome nefrítico es por una glomerulonefritis postestreptocóxica, o sea, secundaria a una infección, ¿será que encontraremos algo de esa infección? La respuesta es no. O sea, en la orofaringe no vamos a encontrar nada, en la piel sí algo podríamos encontrar, cicatrización, pero recordar que siempre que nosotros tengamos este cuadro clínico en un niño, si estamos hablando de la parte pues postestreptocóxica, nos va a manifestar que, bueno, hace tanto tuve una infección de vías respiratorias o hace tanto tuve una infección cutánea, o sea, es un antecedente, pero no tendría por qué manifestarse durante la enfermedad. O sea, mientras yo tengo una faringoamigdalitis, no me va a dar un nefrítico, me va a dar mucho después, ¿sí? Y pues el edema pulmonar también se puede ver implicado por lo mismo de la cavidad. Esta cavidad es menos fuerte todavía que la cavidad abdominal. Y como yo tengo hipervolemia, pues voy a tener un aumento de la tensión arterial. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre los pacientes que vengan con edema, y así yo sospeche, por ejemplo, que fuera cardíaco o que fuera renal, debo tomarle la tensión. Si la tensión me sale alterada, probablemente yo empezaría a pensar por este tipo de cosas o este tipo de diagnósticos, ¿no? Bueno, dentro de los tipos de glomerulopatías que me producen a mí un síndrome nefrítico, tenemos primero que todo, como ya lo he mencionado, la glomerulonefritis postinfecciosa postestreptocóxica. Realmente está mal dicho de alguna manera decir postestreptocóxica, pero lo que pasa es que el estreptococo del betamolítico grupo A es el que más causa la enfermedad. Entonces por eso se llama así. Pero si uno va a ver realmente los agentes que están asociados con esta patología son muchos. Y tanto bacterias, como virus, como parásitos, como hongos. Entonces realmente es un campo grande asociado y pues según la presentación clínica se podría tener en cuenta. ¿Por qué sucede? Recordemos siempre los inmunocomplejos. Depósito de inmunocomplejos que da lugar a una proliferación difusa de las células, a una hinchazón de las mismas, a una infiltración de leucocitos, como los neutrófilos, y o sea, una reacción inflamatoria. Su inicio es abrupto, generalmente al principio febrícula, malestar general, náuseas, el síndrome nefrítico, una hematuria de aspecto marrón ahumado, recordemos siempre color Coca-Cola o color coñac. El complemento está bajo mientras está activa la enfermedad, y en los adultos realmente son casos esporádicos los que suceden. Esta es una enfermedad más prevalente en niños. Esta es una enfermedad más prevalente en niños. Y también un rango de edad entre los 2 y 12 años, en promedio 9 años. Otra es la nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Ver. Entonces esta también es más común en quienes, en los niños y adultos jóvenes. La patogenia pues está asociada al depósito, en este caso no decimos como inmunocomplejos en general, sino que sabemos que el depósito es de inmunoglobulina A. ¿Y por qué tenemos un depósito de inmunoglobulina A? Se ha estudiado anomalía en la producción y eliminación de la inmunoglobulina A y que eso haga que haya un atrapamiento de los inmunocomplejos en el mesange. Entonces haya ausencia del complemento por ejemplo, el complemento C1Q y el C4. Como es la evaluación clínica, generalmente empieza con un episodio de hematuria intensa. Básicamente ocurre, por ejemplo, acá dicen 1 o 2 días después de una infección específica de las vías respiratorias altas, pero pues en realidad depende. Si es una infección de las vías respiratorias, entonces generalmente sucede 2 a 4 semanas después, y sucede 7 a 15 días después, y si es cutánea, generalmente 2 a 4 semanas después. En la microscopía óptica, como se ven, los glomérulos se ven normales, excepto que teóricamente se vería el ensanchamiento mesangial, y en la electrónica, pues uno ve los depósitos de inmunoglobulina A como tal. Eso es lo importante. En la nefritis hereditaria o síndrome de Alport, esta pues es una de las causas hereditarias, también se da en infantes. O sea, cuando hablamos de infantes estamos incluyendo, por ejemplo, pues a los niños más pequeños, porque pues al ser una enfermedad hereditaria se va teóricamente a diagnosticar más temprano. La patogenia pues es un grupo de enfermedades glomerulares hereditarias
producidas por las mutaciones en las proteínas de la membrana basal glomerular. Generalmente es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, que tiene que ver con una alteración del colágeno tipo 4 y mutaciones en la cadena alfa. ¿Listo? Y, o sea, por ejemplo, recordemos, eso sería un patrón granular. Y a la microscopía de fluorescencia. Y la evolución clínica, pues básicamente es importante porque no solo tú tienes la nefritis, sino que hay sordera de conducción, hay trastornos oculares como luxación del cristalino, cataratas posteriores, distrofia de la córnea, etc. Entonces, o sea, vas a encontrar como un compendio de muchas enfermedades y pues estos niños generalmente son estudiados a temprana edad. Si se descubre alguna de estas características tempranas. Generalmente la microscopía óptica no tiene cambios, puede haber células espumosas o esclerosis ya en etapas avanzadas, y cuando se hace una microscopía electrónica, pues la membrana basal glomerular es delgada y luego sufre un engrosamiento, entonces eso hace que tenga una característica en canasta de mimbre. Hasta aquí entonces vamos a tener el resumen del nefrótico y el nefrítico. Entonces el nefrítico, recordemos siempre la O del, el nefrótico, recordemos siempre la O del nefrótico. Pues acá el dibujo no se correspondería mucho, pero en general, entonces siempre vamos a pensar en la O del nefrótico porque el paciente está completamente hinchado. Que voy a tener proteinuria masiva, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, edema periférico. La I del nefrítico, ¿por qué? Porque mi paciente está más bien delgado, ¿cierto? Solo tiene edema ¿dónde? Palpebral, en el escroto, por ejemplo, y a nivel de la tibia. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo tengo una triada que es hipertensión arterial, porque como esto está tapado, se detiene la volemia, entonces me genera acá un aumento de la tensión. Pues, ¿por qué sucede? Por la inflamación del glomérulo. Entonces, ¿qué tenemos? La hipertensión arterial, tenemos la oliguria o azotemia, tenemos los edemas y la hematuria, que es pues lo más importante, asociado a color Coca-Cola o color coñac. Esta aquí está asociada generalmente a enfermedades como la enfermedad de Berger o nefropatía por inmunoglobulina A, que es la causa más común a nivel primario, o pues secundario ya también puede ser pues por fármacos o distintas cosas, pero en general no, es más de origen primario. Eso para nefrótico y nefrítico. Hay otras entidades que son importantes tener en cuenta, pero realmente son más a grosso modo porque no es tan común que se presenten, y generalmente cuando se presentan es en pacientes que ya tienen algún antecedente renal, entonces ya son vistas por ejemplo, un nefrólogo propiamente dicho. Entonces, están las glomerulonefritis rápidamente progresivas, que también es otro síndrome con semilunas. Dentro de ellas se encuentran la tipo 1, que es cuando tiene anticuerpos antimembrana basal glomerular. La tipo 2, que es la de inmunocomplejos. La tipo 3, que es la pausa inmunitaria asociada a ANCAS, que son los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Y pues lo más importante es que tienen semilunas, ¿sí? O sea, se parecen como en la patogénesis de los que causan nefrótico y nefrítico, pero acá tienen semilunas. Entonces hay una pérdida rápida y progresiva de la función renal, con rasgos de un síndrome nefrítico, oliguria grave y muerte en semanas o meses. ¿Esas semilunas de qué resultan? En parte están producidas por la proliferación de las células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman en respuesta a la lesión, y en otra parte por la infiltración de monocitos y macrófagos. Entonces, en la 1, generalmente, ¿qué es lo que hay? Depósitos de inmunoglobulina C3 sobre de la membrana basal glomerular. Aquí está muy implicado uno que se llama el síndrome de Goodpasture, porque resulta que ellos hacen esos depósitos no solo en la membrana basal renal, o bueno, glomerular, sino también en la membrana basal de los capilares de alvéolos pulmonares. Entonces, así como causan de alguna manera una alteración glomerular, causan hemorragias a nivel de los alvéolos pulmonares, y eso pues es parte de un síndrome denominado síndrome de Goodpasture. La glomerulonefritis con semilunas mediadas por inmunocomplejos, que es una complicación de una nefropatía secundaria, generalmente incluye, por ejemplo, la postestreptocóxica, los pacientes que tienen lupus, la nefropatía por inmunoglobulina A o la púrpura de Henoch-Schönlein. Y generalmente lo que causan es una necrosis segmentaria con un patrón granular, al igual que los inmunocomplejos. Y la pausa inmunitaria
es cuando hay una falta de anticuerpos antimembranas al glomerular o una deposición de inmunocomplejos. Entonces está más asociada a enfermedades reumatológicas, por ejemplo, vasculitis sistémicas, poliangitis microscópica, granulomatosis de Wegener. Y generalmente, ¿qué es lo que producen? Un síndrome nefrítico, oliguria y azotemia más elevada y necrosis segmentaria de los glomérulos. Otra, pues, es la glomerulonefritis crónica. Esa básicamente es una forma de insuficiencia renal crónica. Todos los individuos que llegan a este punto van a requerir hemodiálisis o trasplante. ¿Qué es lo que vemos? Que los riñones van a estar simétricamente contraídos, que su superficie es oscura, que es granular, y pues tienen una cicatrización y digamos, todas estas tinciones son de cicatrización avanzada y esclerosis por obliteración de los glomérulos. Generalmente se detecta por primera vez al descubrirse proteinuria, hipertensión, azotemia, y luego pues ya hay los pacientes que ya se conocen como glomerulonefritis crónica generan episodios transitorios de nefrítico o nefrótico, pero pues es como un paciente ya conocido. Dos patologías que de las cuales quería darles como un aporte muy superficial son la nefritis lúpica, o sea, de las secundarias, que las más importantes son la lúpica y la nefropatía diabética. De la lúpica, ¿qué me gustaría que supieran? Bueno, primero, pues que es una enfermedad que se da asociada a el lupus eritematoso sistémico, ¿cierto? Que pues es una enfermedad autoinmune que hace que nuestras mismas células de defensa actúen contra nuestros mismos órganos, ¿sí? Resulta que esta enfermedad afecta a todos los órganos, principalmente nosotros vemos en la piel la característica de las alas de mariposa, que es un signo que nunca se les debe olvidar y que básicamente lo tienen todos los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Pero digamos, de esta parte lo más importante es que, o sea, la característica más importante es que la nefritis lúpica es una de las manifestaciones que, aunque es histológica, pues agrava más de alguna manera a los pacientes. Entonces, esa afección renal no solo representa la primera manifestación de la enfermedad, sino que también puede determinar un pronóstico en los pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces, siempre a ellos se les tiene que hacer una biopsia para establecer un diagnóstico preciso y para decidir un tratamiento. Es por eso que lo que quería como en sí compartirles acá es la clasificación de la nefritis lúpica, que es una clasificación histológica de la OMS y que me habla de, según los datos clínicos y analíticos, qué clase de nefritis lúpica tendría un paciente y pues asimismo se aborda. Y pues acá las imágenes de cómo se ven más o menos según las biopsias, pues porque es una clasificación que se da posterior a la biopsia que se le hace a este tipo de pacientes. Y la nefropatía diabética, que pues básicamente, ¿por qué se da? Es por unos productos avanzados de glicosilación. O sea, esos productos de glicosilación se adhieren al endotelio glomerular, entonces generan estrés oxidativo, alteraciones en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, inflamación, alteraciones con proteína quinasa, factores de crecimiento. Tras de eso juega un papel importante la susceptibilidad genética que exista y hace que pues se llegue como tal a la enfermedad. Generalmente hay diferentes estadios. Empieza a disminuir el filtrado glomerular, luego ya llega a insuficiencia renal crónica, donde empieza a generar hipertensión, hematuria, o sea, es un componente de todo, ¿sí? Más pues según los niveles glicémicos de los pacientes, llevando incluso a una insuficiencia renal crónica terminal, mediada por los productos de glicosilación que parten directamente de la enfermedad de la diabetes. ¿Cómo la clasificamos? Con la tasa de filtrado glomerular. Entonces así uno clasifica al paciente en qué estadio estará, pero pues ahí les dejo la tabla para que la revisen en su momento. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que pudieran repetir? No sé. Y esta es la bibliografía que usé. Y gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Qué pena, ¿podría por favor repetirme por qué había una glomerulonefritis que decían que era con semilunas? Disculpa, no te alcancé a escuchar bien la última parte. ¿Qué me dijiste? ¿Que una glomerulonefritis qué?
La que dice que es progresiva. Si quieres escribir en el chat porque no te alcanzo a... Ahora yo me salgo y... La compañera Diana dice de la glomerulonefritis que cursaba con media luna. Que tú hablabas de ella. Espera, no sé si será mi internet o... Y miramos en el chat. Puedes escribir la pregunta ya. Listo. O sea, ¿qué pasa con esa? ¿O qué no te quedó claro? Digamos, esa no es tan común que se presente generalmente y básicamente se diferencia de las otras porque es una glomerulonefritis que en el tiempo sucede muy rápido. O sea, por eso su nombre lo indica, rápidamente progresiva. A nivel histológico y microscópico, está asociada con las semilunas. Las semilunas son un tipo de formación que se hace en la membrana basal glomerular por la adherencia de estos, o sea, anticuerpos o dependiendo pues el mecanismo que sea, que engrosan de alguna manera la membrana basal, pero lo hacen como de una forma condensada. Entonces eso hace que tenga esa característica de semilunas, porque es como de alguna manera unos, digamos, bolitas en forma de luna que se hacen. Pero no sé, pues, o cuál sea como tal la pregunta. No, sí, solo eso. Es que no me había quedado claro la parte de las semilunas. Gracias. Ah, vale, gracias. Sí, eso, o sea, solo se refiere a como la característica histológica, ¿sí? Que hace que ellos tomen, o sea, los glomérulos histológicamente tomen esa forma, pero pues en realidad también tiene, según los tipos, pues se puede producir y es como un síndrome nefrítico que se desencadena muy rápido o a veces hasta puede llegar a características mixtas según el tipo de glomerulonefritis que sea la implicada. Pues, ¿alguno tiene otra pregunta o...? Bueno, entonces, si todo está claro, dejamos hasta ahí. Espero que hayan entendido. Si no entendieron algo,